Bien, empezamos hace unas semanas, si recordáis, a hablar del libro de Efesios y nos detuvimos en el versículo 3, porque en ese versículo realmente hay tanto para meditar que nos podríamos pasar toda nuestra vida cristiana meditando en ese versículo, ¿no? Cuando Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos un Dios que es infinito, por lo tanto, sus bendiciones son infinitas y el hablar de ellas nos ocuparía un tiempo infinito. Y empezamos a hablar de esas bendiciones, empezamos a hablar de la redención, de la reconciliación, de la propiciación, de que han sido perdonados todos nuestros pecados, de que hemos sido liberados de la ley, de que hemos sido justificados en Cristo, de que hemos sido hechos hijos de Dios, miembros de la familia y de la casa de Dios, ciudadanos del cielo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, hechos perfectos en Jesucristo. Y hoy quisiera hablar de una bendición también que tenemos todos aquellos que hemos venido a Cristo y hemos sido colocados en Él. Porque no olvidemos que las bendiciones son en Él, dice ese versículo. Porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces todas las bendiciones las tenemos en Él y por Él. No es por nuestro mérito, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestra prudencia, no es por nuestro buen hacer, sino es por el puro afecto de su voluntad, como dice unos versículos después, por el puro afecto de su voluntad, porque a Él le ha placido darnos todas estas bendiciones. Hoy quisiera hablar de una bendición que también es muy importante, la tenemos ahí en la Escritura, la tenemos en ese mismo libro de Efesios, unos versículos más adelante, en el capítulo 2, versículo 13, nos habla de esa bendición de la que hoy quisiera compartir algo. Entonces tenemos esa bendición, nos dice en Efesios 2:13, nos dice lo siguiente, nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? Pablo está diciendo vosotros, pero ¿a quién se refiere? Se está refiriendo, como vamos a ver en los dos versículos anteriores, a los gentiles. Se está refiriendo a los gentiles. Nosotros estábamos lejos, y ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, estar lejos, ¿qué significaba? Pues significaba lo que nos dicen los dos versículos anteriores, ni más ni menos. La misma escritura se interpreta a sí mismo. Es la mejor manera de buscar la interpretación de la Escritura. Entonces, en los dos versículos anteriores nos dice, en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significaba ser incircunciso? Si vemos en el Antiguo Testamento, era una posición muy desfavorable delante de Dios. No estábamos bajo ningún pacto, no teníamos pacto. Dios le dio ese pacto a Abraham y a su descendencia. Abraham circuncidó a Isaac, Isaac circuncidó a Jacob, Jacob circuncidó, nos dice en el discurso de Esteban en los Hechos capítulo 7. Y así, todas estas personas, ¿qué era la señal? Era la señal del pacto. Ellos estaban bajo los pactos de Dios. Dios hizo un pacto inmutable con Abraham y le dijo que lo iba a bendecir, que iba a hacer de él una nación grande, que iba a engrandecer su nombre, que iba a bendecir a los que lo bendijeran, a maldecir a los que lo maldijeran, y que en su simiente serían benditas todas las naciones. Entonces ellos estaban bajo pacto eterno, inmutable. Este es un pacto eterno. Aquí a Abraham no se le demanda ninguna cosa, simplemente Abraham recibió lo que Dios le ofreció. Dice, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. No solamente hizo ese pacto con Abraham de la circuncisión y de todas estas bendiciones, sino que luego posteriormente hizo un pacto también con David, diciendo que de su simiente
de la simiente de David iba a levantar al Cristo, al Mesías de Israel, y que iba a venir a ser el Rey sobre toda la tierra, sobre todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores por toda la eternidad. Y este pacto también es un pacto inmutable y eterno. Ellos estaban bajo pactos, pero nosotros estábamos fuera de los pactos de Dios. No teníamos pacto ninguno. Estábamos, como el versículo siguiente nos dice, la situación lamentable y triste en que estábamos nosotros los gentiles antes de la venida de Cristo. Porque el versículo, no olvidemos que el versículo que hemos leído dice, pero ahora en Cristo todo ha cambiado. Pero antes de Cristo la situación era lo que nos dice esos dos versículos anteriores. Y en el versículo 12, fijaros lo que nos dice. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Sin Cristo. O sea, estábamos sin Cristo. ¿Qué significa esto? Porque estamos sin vida eterna. No tenemos vida eterna. Estamos en la condenación eterna, no en la vida eterna. Estábamos sin Cristo. Esta situación es una situación horrible, horrible. Ellos tenían no solamente los pactos, sino que también tenían a Cristo. Alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo tenían a Cristo? Sí, la Biblia dice que toda la Biblia nos habla de Cristo. Entonces en el Antiguo Testamento Cristo se reveló y se manifestó. Esto es evidente. Por eso cuando Jesús se le apareció a aquellos dos que iban camino de Maús, les dijo, tardos de corazón para comprender todo lo que de mí han dicho la ley y los profetas y los salmos. Y luego dice que cuando llegó al aposento donde estaban, les abrió las escrituras para que entendiesen las escrituras y comprendieran todo lo que él decía en los profetas, en la ley de Moisés y en los salmos. O sea que tenemos que ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento, aunque esto nos tiene que ayudar Dios, por supuesto, pero Él está ahí. Él está ahí. Tenemos que ver a la persona de Cristo, por ejemplo, en Melquisedec, que bendijo a Abraham, en José, que fue amado por su padre y odiado por su hermano, y luego se convirtió en el pan de vida para el mundo. Cristo hizo lo mismo, fue amado por el padre, odiado por su hermano judío, y se ha convertido el pan de vida para el mundo. En Benjamín, en Josué, que tiene el mismo nombre que Jesús. Entonces tenemos que ver como libertador, como el que vino después de Moisés, y nos da la porción de nuestra herencia. Entonces tenemos que ver un poco a Cristo en toda la Escritura. Pues bien, nosotros estábamos sin Cristo. Dice la Biblia que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Entonces estábamos en la absoluta condenación, porque estábamos sin Cristo, como dice este versículo 12. Nos dice más, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel, ¿qué significa? Pues que estábamos desposeídos de todo lo que significaba ser un ciudadano de Israel. El ciudadano de Israel que tenía, pues si vemos Romanos 9 nos dice que de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos es todo. Esto es un privilegio impresionante, ser ciudadano de Israel. Es un privilegio impresionante, aunque dentro de esa nación había incrédulos que Dios tuvo que juzgar y que Dios juzgará también en el futuro cuando restaure la nación. Pero ser ciudadano de Israel era un privilegio impresionante. Aquí, por comparar algo de eso, por ejemplo, en el tiempo de Pablo era un privilegio impresionante ser ciudadano romano, ¿no? Por eso cuando Pablo en varias ocasiones usó de este privilegio que tenía, pues las personas que le habían castigado echaron a temblar, porque era un gran privilegio. Pues bien, ser ciudadano de Israel es un gran privilegio, porque de ellos son todos aunque ahora están en ceguera, una ceguera parcial, un endurecimiento en parte, como dice Romanos 11, ahora están endurecidos por haber rechazado a su Mesías, pero serán restaurados. Y antes de la venida del Mesías era un privilegio muy grande ser ciudadano de Israel, porque en esa nación estaban las bendiciones de Dios. Estaban las bendiciones de Dios. Los que quisieron ser bendecidos tuvieron que unirse a esa nación. El caso de Rahab, la ramera, que tuvo que unirse a esa nación. El caso de Ruth, la moabita, tuvo que unirse a la nación. Naamán, el leproso, para ser sanado, tuvo que venir a esa nación.
Entonces allí estaban las bendiciones de Dios. Dios se manifestaba de allí en aquel lugar y aquellos ciudadanos. Pues bien, nosotros no teníamos ni eso. Nosotros estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel. Y como dice el siguiente párrafo, ajenos a los pactos de las promesas. Y ya para terminar, el broche de oro. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza. No teníamos esperanza ninguna. Hay un hecho en la civilización griega que está considerada como la cuna de la filosofía, donde nació la filosofía y donde nació la sabiduría más alta que la mente humana ha llegado. Pues bien, en ese tiempo muchos de los filósofos que había en aquella época decían que lo mejor que le podía pasar a un hombre es no haber nacido. Fijaros qué esperanza tenían los filósofos y los que habían llegado al cenit del entendimiento del universo. Y que si uno había nacido, lo mejor que le podía pasar era que se muriera. Eso está escrito y está documentado en la historia, ¿no? De hecho, cuando Pablo llegó allí a Atenas, que era la cuna del imperio griego, se encontró con aquellos filósofos, los epicúreos y los estoicos, ¿no? Que algunos de ellos ya habían abandonado la búsqueda de la verdad como una cosa imposible, no tenían esperanza ninguna. Dice que lo único que se preocupaba era en decir o en oír algo nuevo. Por eso oían a Pablo, porque les sonó aquello que estaba diciendo, hablaba de Jesús y de la resurrección. Y por eso lo invitaron allí al teatro aquel, para que hablara, ¿no? Y les dijera lo que estaba. Luego ya cuando lo oyeron ya no les importaba, ya fuera, venga, sí, ya te lo diremos otro día, ¿no? Vale, pero era lo más alto que el hombre podía llegar, la sabiduría, la cima de la sabiduría humana, y era la falta total de esperanza. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque no podían hallar a Dios, porque dice Pablo a los Corintios, dice que por medio de la sabiduría el hombre no encontró a Dios. No encontró a Dios. Entonces, como el hombre sin Dios no puede, el hombre sin Cristo no puede llegar al conocimiento de Dios nunca, pues estas personas abandonaban esa búsqueda y desistían, porque no llegaban ni allá cerca, no les aprovechaba de nada, ¿no? Pues esta era nuestra situación. Esta era nuestra situación. La situación de los gentiles, desahuciados totalmente, ¿no? Pero Cristo vino con una misión. Cristo vino con una misión. Esa misión está reflejada en todo el Antiguo Testamento y sobre todo en el libro de Isaías, en los 4 grandes capítulos donde habla del siervo que habría de venir, ¿no? En los capítulos 42, 49, 50 y 52, ¿no? Y en uno de los párrafos que dice, en uno de los párrafos que habla del siervo que vendría, dice esto tan hermoso, ¿no? Que tiene que ver con nosotros. El siervo es Jesucristo. El siervo es Jesucristo, por supuesto. Pero fijaros lo que dice en el capítulo 49. En el capítulo 49 le dice aquí está hablándole Dios el Padre a Cristo. Aquí está hablándole la primera persona de la Trinidad a la segunda. Y todo esto, y le dice en el versículo 6, dice, las palabras estas son de la primera persona, de Dios el Padre, y le está hablando al Hijo. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aleluya. Aleluya. Este pasaje lo cita Pablo cuando está en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13. Cuando sabéis que primero Pablo solía entrar en las sinagogas, ¿no?
En las sinagogas normalmente era rechazado por los judíos, algunos creían, pero normalmente ellos eran los que perseguían más a Pablo, ¿no? Y entonces dice que cuando llegó y predicó el mensaje el primer día, esto está en Hechos 13, dice que se unieron a él judíos y gentiles prosélitos que habían creído. Dice que al siguiente día de reposo se juntó toda la ciudad, casi toda la ciudad, para oír la palabra de Dios, pero dice que los judíos se llenaron de celo y contradecían y rebatían lo que Pablo decía, ¿no? Y entonces Pablo y Bernabé, que iban juntos, dijeron, bien, a vosotros era necesario que primero se os anunciara el mensaje, dice, pero por cuanto lo desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, dice, nos vamos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto, y cita esto, te he puesto para salvación y para que seas luz hasta lo postrero de la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que Dios, aunque había elegido a este pueblo, Israel, y había tenido promesas y pactos eternos con él, pero su propósito era acercar así a nosotros los gentiles, acercarnos a nosotros. Entonces tenemos que estar tan agradecidos a Dios y tan contentos de que Él nunca nos ha olvidado. Aunque Él comenzó separando del gran río de la humanidad ese pequeño arroyo, Israel, para poder purificar el río mismo. Y separó con un propósito sabio y con el mejor de todos los planes. Dios hizo un plan en el cual escogió esa nación, pero su mira era llegar a todas las naciones, acercarnos también a nosotros, nosotros que estábamos lejos, como hemos leído, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, acercarnos a Él, pero el primero, siempre en su plan ha sido primero el judío y luego el gentil, siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, porque en el Nuevo Testamento Pablo dice en Romanos 2 que al judío primeramente y luego al gentil. Entonces ese pueblo tiene siempre, dice Pablo en Romanos 11 que nosotros, ellos son ahora enemigos por causa del Evangelio, para que pueda llegar a nosotros, pero son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces este pueblo nunca va a ser desechado por Dios. Ahora sí ha sido apartado temporalmente, pero volverá a ser restaurado por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo. Volverán a ser restaurados, porque este versículo que hemos leído en 49 dice, poco es para mí que seas para juntarme y para redimirme a las tribus de Israel, sino que te he puesto para salvación. Pero dice que va a redimir también a las tribus de Israel, a la nación de Israel, porque siempre ha sido amada, ¿no? Por causa de los padres. Entonces, aquí vemos como el propósito maravilloso de Dios era, primero, llevarle el Evangelio, y ahora que lo han rechazado, venir a nosotros y acercarnos. Y como dice Pablo, yo soy el apóstol de los gentiles para provocarlos a celos también a ellos, para que ellos también puedan ver las bendiciones y venir, aunque ahora están endurecidos y cegados, pero un día el pelo se quitará y se convertirán al Señor, dice claramente 2 Corintios 3, dice que el corazón de ellos ahora está embotado, y cuando leen el antiguo pacto les queda el velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice, pero que cuando se conviertan al Señor el velo se quitará. Entonces un día ese velo se va a quitar, y entonces dice que llorarán y lamentarán y se arrepentirán, y ellos también serán acercados a Dios. Pero ahora nosotros estamos cerca. Pero no debemos, como dice Romanos 11, de ensoberbecernos, sino temer a Dios, porque esto lo ha hecho Dios por su pura gracia, y nosotros tenemos que estar agradecidos y no ser soberbios y decir, no, tú has sido ya arrancado, tú has sido arrancado del olivo, tú ya no vas a volver al olivo. No, tranquilo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Dice, pero cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Entonces nuestra actitud debe de ser esta. Igual que en otro tiempo estábamos lejos y ellos sí se ensoberbecieron contra nosotros, nosotros no debemos de caer en el mismo error. Ellos menospreciaban a los gentiles cuando ellos eran cercanos a Dios. Ellos decían, estos son perros.
estos son perros. De hecho, Pedro cuando va a casa de Cornelio en Hechos 10 dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Pablo era un odiador no solo de la iglesia, sino de los gentiles. Pablo, como un buen judío, fariseo, odiaba a los gentiles. Sin embargo, bajo el poder transformador de Dios, llegó a ser el apóstol a los gentiles. Y llegó a proclamar un mensaje revolucionario en aquel tiempo, que no hay diferencia entre judío y griego. Por eso los judíos querían matarlo. Por eso los judíos, cuando decía Pablo aquello, los judíos querían matarlo. Y de hecho, cuando está predicando su sermón en el capítulo 22, y está allí, están escuchándolo todos, dice que estaba contando su testimonio y dice, y Dios me dijo, cuando estaba yo en el templo, me dijo, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio. Y Pablo le dice a Dios, Señor, ellos saben que que yo los perseguía a los cristianos y que yo cuando mataban a Esteban estaba allí y daba mi voto. Y dice, le dijo Dios, dice, sal prontamente porque yo te enviaré a los gentiles. Y dice que le oyeron hasta esta palabra. Y cuando oyeron esta palabra, dice que tiraban su ropa y tiraban polvo al aire y vociferaban, quita a este hombre la vida, le decían al tribuno que estaba protegiendo a Pablo. Los romanos estaban protegiendo a Pablo de los judíos. Quítale la vida, no conviene que viva este hombre. Y dice que metieron a Pablo en la fortaleza y el tribuno ordenó al centurión que lo examinara con azotes para saber por qué estaban clamando así contra él, ¿no? Y entonces Pablo dice, soy ciudadano romano. Antes ¿os es lícito azotarme sin sentencia, sin nada, un ciudadano romano? Entonces el centurión se asustó y corrió al tribuno y dice, ¿qué va a hacer si este hombre es un ciudadano romano? Y entonces, o sea, fijaron la ciudadanía romana lo que era en aquel entonces, ¿no? Y bueno, pues yo estaba diciendo esto, me salió un poco del tema, ¿no? Pero quería decíroslo por esto, ¿no? Porque ellos estaban cerca y nosotros lejos. Ahora ellos nos aborrecían por estar cerca de Dios. Ahora nosotros no debemos de caer en el mismo error, que es un error que hay mucho en la cristiandad, que es el antisemitismo. El antisemitismo que junto con la Reforma restauraron unas doctrinas preciosas que estaban ahí olvidadas, la justificación por la fe, pero conservaron un menosprecio a los judíos. A los judíos. Cuando esto es contrario a la Escritura. No debemos de caer en el mismo error, debemos de saber que ellos son el pueblo de Dios terrenal, escogido por gracia, igual que nosotros hemos sido escogidos por gracia. Que ellos ahora están en un endurecimiento, en parte, pero que serán restaurados. Y nosotros debemos de amar a este pueblo, orar por este pueblo, orar por la paz y que el Evangelio de la Gracia pueda llegar a sus corazones. Y esta debe ser nuestra actitud, totalmente. No menospreciarlo y nunca olvidar que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y que de ellos vienen todas las bendiciones que nosotros ahora tenemos, vienen de ellos. El pacto, la gloria, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, dice Pablo, y de los cuales según la carne vino Cristo. Y las escrituras han sido escritas por ellos. ¿O no sabemos que todos los escritores de la escritura son judíos? Son judíos todos. Todos. Entonces no debemos de olvidar esto y debemos dar gracias a Dios por este pueblo y porque ellos estaban cerca, nosotros estábamos lejos, ahora nosotros estamos cerca, los gentiles, y ahora ellos están lejos. Pero un día nos gozaremos y nos alegraremos de que ellos también se han acercado a Dios por pura gracia, por pura misericordia, como lo hemos sido nosotros, por pura gracia. Entonces nunca debe haber ese menosprecio hacia el pueblo judío, ni mucho menos. Entonces debe haber un amor. Yo creo que este amor es natural, Dios lo imparte en el corazón. Yo esto que estoy diciendo no es para que el cristiano ame al pueblo judío. El cristiano de forma natural debe de amar a ese pueblo, porque es el pueblo de Dios y porque está ahí, siempre lo ha sido y siempre lo será. Y Dios dice en Isaías 54, dice, te abandoné por un breve momento, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces han sido dejados a un lado, como dice el libro de Oseas, que repudió a su mujer, pero luego la recogió y la restauró.
Y entonces esto es la bendición, la gran bendición y el gran plan de Dios, ¿no? Hay un hecho impresionante, Antes de la muerte de Cristo, ellos todavía, el Evangelio no se había, de hecho hasta el capítulo 9 de Hechos, no se había predicado el Evangelio a los gentiles todavía, ¿eh? La Iglesia todavía pensaba que todas las bendiciones eran para Israel. Por eso cuando Pedro entra en casa de Cornelio, se enfadan cuando llega a Judea. Dicen, ¿qué has hecho? Que has entrado en casa de gentiles y has comido con ellos. Entonces Pablo empieza a decirle, mira, yo estaba en Jope y de pronto vi un lienzo que bajó y fueron enviados unos hombres a mí desde Cesarea y tal, y Dios lo preparó para que... Y entonces dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, ¿no? O sea que hasta el capítulo 9. De hecho Jesús, respetando los pactos y las prioridades del pueblo de Dios, tenemos un hecho importantísimo en el capítulo 15 de Mateo, cuando dice que Jesús va a la región de Fenicia y una mujer de Sirofenicia, dice que se acerca a él rogándole por su hija que estaba endemoniada, ¿no? Y Jesús le dice esas palabras, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Le está diciendo, los que tienen la bendición, los que tienen los pactos, todavía son ellos. Y entonces la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la casa de los amos, de los hijos. Y entonces Jesús le dice, no he hallado ni en Israel tanta fe, ¿no? Fue una prueba que puso, y ya fue una anticipación de lo que se iba a hacer a partir del capítulo 10 de Hechos, que nos iba a acercar, y aquella mujer se acercó y Jesús no la rechazó, pero tuvo que explicarle que en ese momento la prioridad era para Israel. Ahora no, pero luego volverá otra vez a ser, pondrá Dios en marcha nuevamente el reloj, por decirlo así, que ahora está parado. Y finalmente, para terminar, quiero decir algo. Las posiciones que Dios nos coloca son completas y definitivas. O sea, el estar cerca de Dios es una posición completa y definitiva. Estamos cerca de Dios. Estamos lejos, dice ese versículo, hemos sido hechos cercanos ahora estamos cerca de Dios. Esto es irreversible por la sangre de Cristo. Ahora, las posiciones que Dios nos coloca a veces van acompañadas de la experiencia, ¿no? De la experiencia. Entonces, a los que ya estamos cerca se nos exhorta a acercarnos, ¿verdad? Dice el apóstol Santiago en su epístola, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces, ¿qué significa esto? Que aunque ya estamos cerca de Dios, esa posición es completa, irreversible y definitiva. Pero se nos exhorta a que nuestra experiencia también sea una realidad. La posición, como Dios nos ve, es estar cerca de Dios. Esto es una posición, como digo, completa. Pero se nos exhorta a acercarnos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Pues nos acercamos a Dios por medio del arrepentimiento, como dice ese versículo en Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad. Nos acercamos por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión de nuestra debilidad, de nuestro pecado, y esto debe ser también una realidad, que no solamente nos conformemos con decir, ya estoy cerca. Sí, ya estás cerca, pero acércate. Estás cerca, eso es completo y definitivo, pero acércate, acercaos a Dios, y este debe ser nuestro deseo, de acercarnos a Dios por medio de la confesión, por medio del arrepentimiento, y por medio de todos los medios que Dios ha puesto, su palabra, la oración y todas estas cosas. Pero tenemos que saber que no nos acercamos para estar cerca, sino nos acercamos porque ya estamos cerca. Igual que el pecador no peca para convertirse en pecador, sino que peca porque ya es pecador, nosotros nos acercamos porque ya estamos cerca. Entonces esto debe de ser una experiencia real. Estamos cerca de Dios, pero como dice el libro de Cantares, en ese precioso pasaje, ¿no? Le dice el esposo a la esposa, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Pero eso se lo dice porque está al lado de ella. No le está diciendo, ven para acá y háblame y dime. No. Está al lado de ella, el esposo de la esposa. Pero le dice,
muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, amada, paloma mía, perfecta mía, ya eres perfecta, pero hazme oír tu voz, muéstrame tu rostro, dame la cara, que te vea, no te escondas. Amén. Amén.